Aquí comienza AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Periodismo agroalimentario que informa y explica a oyentes de campo y ciudad que quieren saber cómo se produce el pan nuestro de cada día. Con la conducción de Gastón Guido, por Radio Chacra. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. Esta es la emisión número 348 de este sábado, 27 de diciembre de 2025, que estrenamos a la hora 13 en radiochacra.com.ar y que reiteramos el próximo martes a las 12 y a las 21 y que por supuesto queda grabada en formato podcast en Spotify, donde somos AgroATP, y en nuestro canal de YouTube AgroATP como streaming queda grabado. Y por supuesto te invitamos a que te suscribas, a que le des me gusta, a que actives la campanita y te enteres cada semana cuando subimos nuestro contenido, nuestro programa, a nuestro canal de YouTube. Estos son los contenidos de esta emisión 348, la última de 2025 de AgroATP. La primera nota de este programa es con Sergio de la Pierre, exactamente, integrante de la Mesa Asesora Yerbatera en la provincia de Misiones, en Posadas. Estuvo él en la jornada de ayer, estuvo en la reunión que tuvo el sector yerbatero, esta mesa asesora, con el primer presidente del INIM, Rodrigo Correa, flamante presidente recién designado, casi 2 años después que comenzara el gobierno de Javier Milei, designado, presidente del INIM por parte del gobierno nacional. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo esa reunión? ¿Qué le dijeron a los productores yerbateros que están pasando un mal momento por la regulación de la actividad? De este tema hablamos con Sergio de la Pierre. Segundo entrevistado, Dante Garciandía, productor ganadero y titular de una agronomía en Carlos Tejedor, en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires. El tema: la buena ecuación que se da en estos tiempos de buenos precios ganaderos para hacer pasturas que no son económicas, pero son necesarias para una buena productividad ganadera. De este tema habla Dante Garciandía, este productor y también titular de la agronomía allí en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, en la nota que vamos a compartir en algunos minutos. La tercera nota de este programa con Claudio Angeleri, vicepresidente segundo de la Federación Agraria Argentina. El tema: la preocupación de la Federación Agraria respecto del futuro del INTA tras la reunión que a comienzos de la semana que termina tuvo la mesa de enlace con autoridades del INTA y de Agricultura, donde se le presentó a las entidades el programa oficial, la hoja de ruta que tiene el gobierno para reducir considerablemente la estructura del INTA. Y la última nota es con Emiliano Ferrari, gerente senior de ventas de Fendt Valtra, dentro de lo que es AGCO en la Argentina. El tema es el lanzamiento reciente de la marca de tractores, cosechadoras y pulverizadoras Fendt, marca alemana, que fue presentada hace poco tiempo aquí en la Argentina, que comienza ya a comercializarse en nuestro país. Características de los equipos, del mercado también de maquinaria agrícola, de este tipo de maquinaria, en la opinión, en la visión de Emiliano Ferrari. Por supuesto, tendremos durante la jornada de este programa, durante este programa, noticias hacia el final de nuestra emisión. Habrá música, en este caso nos vamos a despedir musicalmente de esta emisión y de este año de AgroATP con música de películas, de la película Fama, una película muy emblemática de los años 80, y vamos a tener ahora nuestro último editorial del año, nuestro último análisis, que ya comienzo a compartir con todos ustedes y que tiene que ver en algún punto con una suerte de balance que vamos a compartir con todos ustedes. Es una enumeración un tanto incompleta, hecha desde Buenos Aires, con una visión pampeana de la que pueden faltar elementos, pero la comparto sabiendo que vos, oyente, televidente, a través del streaming de YouTube de AgroATP,
podrás completar y sumar a lo que creas que falta. Por eso te leo en los comentarios de YouTube si querés agregar algo o comentar algo respecto a este balance en el que nos preguntamos en este final de 2025, a horas de que comience 2026, ¿qué nos deja este 2025 que se va en materia agroalimentaria en la Argentina? Hay que decir que 2025 fue el año en que las retenciones comenzaron a bajar y comenzaron en forma lenta y seguramente inexorablemente si se cumple lo que el gobierno viene diciendo y que el campo, el agro, confía en que se va a cumplir. También fue un año en que el clima, el factor de riesgo más importante implícito en todo el negocio agropecuario, volvió a demostrar que su cambio, quiere decir el cambio climático, no resiste discusión alguna. Inundaciones, tormentas, tornados, heladas fuera de época y otras circunstancias siguieron confirmando que este fenómeno se da, existe y fue justamente ratificado en varias ocasiones durante este año. Claramente por este mismo motivo, 2025 volvió a evidenciar el tremendo déficit de infraestructura en que se desenvuelve todo el complejo agroindustrial y alimentario argentino. Solo un ejemplo, son las obras pendientes de ejecución desde hace años en la cuenca del río Salado en la provincia de Buenos Aires. Con el exceso de lluvias que hubo todo este año, exceso para lo que es histórico, ¿no? En esta zona del país, es probable que si estas obras estuvieran terminadas, los efectos de estos fenómenos climáticos y las inundaciones que aún sufre buena parte del centro-oeste bonaerense hubieran sido menores. También decirte que en este punto, 2025, también mostró que la política, las más de las veces, está entretenida en grietas e internas y pocas veces en las realidades que debe modificar, buena gestión mediante, para bien del pueblo, como son, por ejemplo, las cuestiones vinculadas con la producción agroindustrial. Un ejemplo de esto son las mutuas acusaciones que durante mucho tiempo se cruzaron el gobierno nacional y el bonaerense sobre la responsabilidad de cada uno en las obras hídricas pendientes. En tanto, los estados nacional, provincial y municipales siguieron manteniendo en 2025 una carga impositiva muy pesada para el agro. Más allá de los gestos de baja de retenciones ya citados, necesarios, pero aún insuficientes. 2025 fue otro año en que no se vieron ni se bocetaron políticas de Estado para el agro de ninguna clase y para ninguna producción, más allá de la liberación de mercados, eso hay que decirlo. Pero más allá de eso, solo la motosierra y el achique estatal, sin demasiadas explicaciones, más que mantener el superávit fiscal a como de lugar, se mantuvieron como un mantra por parte del gobierno, o de un gobierno como el de Milei, que no cree en el Estado y que alguna vez dijo que lo venía a destruir. Pero gracias a Dios también el año 2025 que se va tuvo sus luces y sus buenas noticias. Este año se demostró que las instituciones, con sus más y con sus menos, funcionan. Por eso el gobierno, a instancias del Congreso, tuvo que dar marcha atrás con los cambios por decreto en el INTA, en el Instituto Nacional de Vitivinicultura o en la eliminación de Vialidad Nacional, que también se propuso hacer por decreto. Aunque igualmente para 2026 el gobierno, en lo que tiene que ver con el INTA, pretende avanzar con duras reformas que los representantes de la mesa de enlace en el Consejo Directivo del INTA deberán avalar o rechazar con su voto, un hecho que será motivo de discusión durante el próximo año. Por estos días en tanto se sigue recolectando el trigo, que tendrá una cosecha récord de entre 27 y 28 millones de toneladas, en la campaña 25-26 que va a finalizar en enero aproximadamente para el trigo. Además, el año 2025 cierra con récord de exportaciones de granos. Según datos oficiales, a noviembre pasado se exportaron 92.627.000 toneladas de granos, lo que implica un crecimiento de 16% respecto de igual periodo de 2024 y constituye, como te decía, un nuevo récord absoluto. En tanto, la ganadería vacuna de carne siguió en 2025 atravesando uno de sus mejores momentos en cuanto a precios. El prolongado veranito ganadero tiene que ver con la gran demanda mundial de carne vacuna y también con el rodeo vacuno estancado que aún tiene la Argentina.
un problema pendiente de solución que podría comenzar a repararse si hubiera créditos específicos que permitan invertir a los ganaderos. Para 2026 se mantiene la expectativa, además de que se cuadrupliquen las exportaciones de carne vacuna a Estados Unidos una vez que se firme el anunciado acuerdo comercial entre ambos países. También en 2025 el uso de la tecnología, drones, agricultura de precisión, inteligencia artificial, trazabilidad y todo lo que está en derredor de esto, siguió creciendo. El uso de estas herramientas ya no es una opción, sino una necesidad y una exigencia de los clientes. Solo hace falta que la mayor parte de los productores acceda a usarla y además que decidan usarla. En 2025, la agrobioindustria y los agroalimentos siguieron siendo el pilar de la economía argentina, como hace tantísimos años. Y esto fue así porque el talento, el compromiso y la resiliencia de productores, trabajadores y técnicos del agro siempre estuvo presente. Siempre estuvo presente. El tridente, talento, compromiso y resiliencia, trabajando en red, fue el combustible para sostener el país productivo, agroindustrial y agroalimentario. Contra viento y marea, acostumbrado a vencer obstáculos, el agro sigue sembrando futuro año tras año en la Argentina y 2025 no fue la excepción y tampoco lo va a ser 2026. Dependerá mayormente de las dirigencias públicas y privadas y, por qué no, también de la sumatoria de actitudes individuales de los dirigidos para que en 2026 sean menores los obstáculos para que la potencia productiva del país se manifieste en forma más fluida y con aún mejores resultados que los obtenidos en este año que se está yendo. Estamos comenzando AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Emisión número 348, la última de este año, de este sábado 27 de diciembre de 2025. Muchas gracias por estar de ese lado, por acompañarnos. En instantes saludamos a nuestro primer invitado. En AgroATP te contamos historias que se suceden más allá de la góndola del supermercado y del mostrador de tu almacén, por Radio Chacra. En la semana que termina, luego de Navidad y antes de este fin de semana que acabamos de comenzar este sábado, se realizó en Posadas, Misiones, la primera reunión de productores yerbateros, creo que es la primera, lo vamos a chequear, con el flamante presidente del INIM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa, y justamente volviendo de esa reunión, tiene la gentileza de atendernos Sergio de la Pierre. Él es integrante de la Mesa Asesora Yerbatera, que reúne una serie de entidades de la provincia de Misiones, que, como ustedes saben, es la principal provincia productora de yerba. Sergio, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra, Spotify y YouTube en Internet. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Guido? Bien, gracias. Acá saliendo de la reunión, así que con novedades fresquitas. Bueno, cuéntenos cómo les ha ido en esta reunión de los productores, de la entidad que usted integra, con el presidente del INIM, que es flamante y es un cargo que estuvo vacante mucho tiempo, ¿no? Sí, prácticamente 2 años, desde que se modificaron las funcionalidades del INIM. El gobierno retiró al presidente, o sea, nunca puso un presidente como Exacto. Correspondía, y el INIM estuvo funcionando con 11 directores. Sí. La reunión de hoy fue hecha con el ánimo de conocer al nuevo presidente, al señor Rodrigo Correa, que es un contador público y que, por supuesto, no es una persona de trayectoria de la yerba mate, es más bien un administrador, en este caso, que, bueno, se está enterando y tomando nota de todo lo que está pasando en el ambiente yerbatero, que es, digamos, un ambiente de crisis, de grandes problemas, fundamentalmente por la falta de precio para el producto primario. Claramente. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en el sector? Sabemos que hay muchos productores afectados. Como usted dijo, no hay precio fijado por el INIM desde hace casi 2 años. Y bueno,
¿Qué recibieron, o qué recibieron como productores como respuesta del funcionario? ¿Qué se piensan hacer? En estos días se conoció una resolución también que desregula el control de calidad de la yerba. Cuéntenos un poco cómo fue ese intercambio más allá del conocimiento personal con el interventor, con el presidente. Bueno, yo estuve acompañado por 2 integrantes de la mesa asesora, que es una agrupación de productores que reúne a dirigentes a referentes de distintas zonas de la provincia de Misiones. Trabajamos siempre en equipo, vamos pocas personas para no entorpecer la charla, y también habíamos invitado a la nueva diputada nacional, Maura Gruber, que fue elegida este año y que recién asumió el 10 de diciembre sus funciones. Así que la charla fue derecho al grano. Le preguntamos al nuevo presidente del INIM si existía la posibilidad de que se vuelvan a restituir las funciones del instituto, cosa que fue, digamos, rotundamente denegado. O sea, él no viene con facultades de recomponer las funciones del instituto. Él tiene Sí, que simplemente obedecer el decreto desregulatorio. Eso el fue, digamos, 70. para entrar a conversar sobre lo que nos quedaba, ¿no? Claro. ¿Y qué puede hacer ahora el instituto, más allá de que ya no puede fijar el precio, porque el gobierno no tiene voluntad de que eso vuelva a pasar, como usted lo decía? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, en el tema control de calidad, que creo que ustedes se manifestaron en contra de esta resolución que desregula el control de calidad, sobre todo pensando en las exportaciones, ¿no? Claro, yo creo que hay cuestiones que van a requerir trabajarlas con el presidente. Es nuevo en la materia y él decía que se iba a trabajar justamente en el control de calidad, pero del producto terminado. Y nosotros le explicamos de que es imposible controlar lo que va dentro de un paquete si no se hace un control con trazabilidad desde el inicio de la cosecha. O sea, es algo inviable. Por lo tanto, le dejamos planteada esa inquietud y le dijimos que correríamos con el riesgo de que un paquete con yerba en malas condiciones o una bolsa con yerba a granel en malas condiciones podría significar la pérdida de un mercado internacional. Por lo Claro. tanto, le dejamos dicho de que nosotros estábamos absolutamente en contra de regular los mecanismos de control de calidad. En cuanto a otras funciones, se manifestó, digamos, en que iría profundizando toda la tarea del instituto referente a promoción de nuevos mercados y nuevos productos, lo cual estamos Sí, todos de acuerdo, pero le hemos dejado aclarado que también hay que tener en cuenta de que no es que de un año para el otro o en 2 ni en 5 años se pueden abrir nuevos mercados, porque la yerba claro. mate ya tiene experiencia con más de 70 años de abrir mercados y lo único que se logró hasta el día de hoy es que se Sí, exporten 40 millones de kilos por año. Este sí. año quizás se supere un poco, pero no es la cantidad de kilos necesaria como para absorber toda la oferta de productos que tenemos en la región. Claro, y a propósito de esto, la oferta de productos, creo que tenemos entendido que en la provincia de Misiones la producción yerbotera está protagonizada básicamente por pequeños productores y medianos, pero muchos pequeños, muchos colonos. Creo que hablo algo de 35.000, si no entiendo mal, si no me corrige el número. ¿Qué pasa con esta gente que hoy no tiene un precio base, que seguramente está vendiendo su producción a menos del costo de producción? ¿Cuál es la situación socioeconómica que deriva de esta desregulación que el gobierno ha decretado allá hace casi 2 años y que la piensa mantener? Bueno, en realidad tenemos 15.000 productores aproximadamente, Bien, algunos más, algunos bien, menos, pero bien, son bien. 15.000 y Sí, tenemos aproximadamente igual cantidad de trabajadores rurales, por lo que sí, llegaríamos a más de 30.000 personas o familias que dependen de la yerba mate, lo que significa más de 100.000 personas ligadas en forma directa a la producción. Entonces, lo que podemos decir es que el 70% o el 80% de los productores son pequeños y no llegan a ser medianos siquiera. O sea que el grueso de los productores son pequeños que tienen entre 5 y 25 hectáreas de producto para cosechar cada año.
Por lo tanto, el efecto que está teniendo en la provincia de Misiones, el efecto socioeconómico, es dramático. Para que ustedes tengan una idea, un productor debería estar ganando hoy, a diciembre de 2025, debería estar en un precio no menor a entre 550 y 600 pesos por kilogramo de hoja verde puesto en secadero. ¿Qué está recibiendo hoy? No más que 240 pesos en el mejor de los casos. Le, le preguntaba a Sergio, y teniendo en cuenta lo que usted marcaba, ¿qué cantidad de yerba hace falta, de yerba verde, ¿no? De hoja verde, para hacer la hoja canchada y para luego hacer el paquete, ¿no? De 1 kilo de yerba que conocemos en un comercio, en un supermercado? Para 1 kilo de yerba en paquete son necesarios 3 kilos de hoja verde que Sí, son sometidos a un proceso de intenso calor para ser, digamos, deshidratados y sí, luego con un periodo de estacionamiento que varía, depende de la calidad de la yerba mate, puede tener estacionamiento hasta más de un año y sí, luego va recién al paquete. Quiere decir que el proceso de producción de 1 kilo de yerba, en sí, promedio, no baja de un año. Ese es el tiempo de sí. elaboración, de transformación y de envasamiento que requiere el producto. Correcto. Por último, lo encontramos y usted tuvo la gentileza de parar en la ruta de regreso de Posadas a El Dorado, donde usted vive, donde usted tiene sus yerbales. ¿Nos quiere contar un poquito cómo es su caso como productor yerbatero? ¿Cómo está viviendo esta situación? Bueno, yo tengo la posibilidad de tener una empresa inmobiliaria Ah, familiar, muy, sí, muy pequeña, pero bueno, entonces yo tengo un ingreso que se apoya ahora en la actividad inmobiliaria. Y mi sí, chacra es muy pequeña, yo no podría vivir de eso, pero sí. como me gusta la actividad, este, sigo cultivando 5 hectáreas de yerba, que son las que hago por mi propia cuenta, y bueno, me representa un pequeño ingreso que agrego a lo que es mi tarea de inmobiliaria. Claro, pero hoy ese ingreso, obviamente, como usted decía, no cubre los costos de la producción de esas hectáreas que tiene, ¿no? Está No, por trabajando. supuesto. Hoy en día, un productor para poder vivir con un buen precio tendría que tener un mínimo de 30 hectáreas, de ahí para Sí, arriba, pero con sí. un precio adecuado. No, con el precio de hoy, prácticamente todas las unidades productivas están trabajando en forma de quebranto, digamos. Claro, claro. Por último, es muy fresca la sensación. Hace poquito se han reunido hoy mismo, en esta primera vez. ¿Tiene alguna expectativa respecto de que la gestión que acaba de comenzar en la presidencia del ENIM cambie, mejore en algo esta situación tan dramática que ya lleva 2 años para los productores de yerba? Bueno, yo percibí una pequeña lucecita como que existiría la posibilidad de ayudar a los más pequeños productores con algún tipo de ayuda directa, ya sea con rebaja impositiva o con algún mecanismo que nos pidió tiempo el presidente, nos pidió tiempo para pensar a ver de qué forma se podría dar o un sobreprecio o una ayuda en el precio de pequeños productores, que fue una de las ideas que le dimos nosotros de dar una compensación a unidades productivas pequeñas, cosa de que la persona que más necesita tenga un plus que le permita por lo menos seguir en la actividad. Pero yo creo que no más de eso. No creo que durante su gestión, por ejemplo, se pueda llegar a regular el precio de la yerba, que es lo que todo el mundo está pidiendo. Nosotros pedimos un precio regulado que ponga un límite a lo que está ofreciendo la industria, que es un precio de miseria. Le agradecemos a Sergio de la Pier de la Mesa, asesora yerbatera, que pasaba por AgroATP y lo hacía a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. En AgroATP, los protagonistas del mundo agroalimentario te cuentan a vos y a Gastón Guido
Cómo se produce y se cuida la comida que todos necesitamos cada día. La producción ganadera y la producción de carne a partir de la producción de ganado vacuno está pasando por un muy buen momento ya hace algún tiempo en nuestra República Argentina. Esto repercute favorablemente en todas las geografías que tienen que ver con la ganadería argentina. La provincia de Buenos Aires es una de ellas. Y para ver cómo está impactando positivamente y qué oportunidades de mejorar la producción ganadera de carne tienen hoy los productores a propósito de esta coyuntura favorable, para hablar de este tema lo hemos consultado y lo hemos convocado a Dante Garciandí. Él es productor ganadero en Carlos Tejedor, allí en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires. También tiene un comercio vinculado con la agronomía y tiene la gentileza de atendernos. Dante, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra, Spotify, YouTube, en Internet. ¿Cómo estás? Hola Gastón, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por el llamado. A vos por el tiempo. Bueno, desde el corazón de la provincia de Buenos Aires, como es Carlos Tejedor, zona mixta a nivel productivo, y como productor ganadero y hombre que también está del otro lado del mostrador vendiéndole productos a los productores, semillas, agroquímicos, etcétera, ¿por dónde pasa hoy la posibilidad de mejorar la producción, la eficiencia, comprar mejores insumos? Hoy los números son un poco más amables para que el productor pueda invertir en estas cuestiones. Sí, siempre decimos que lo bueno para la ganadería es, primero y principal, tener forraje. Claro. Y estamos viendo que los buenos precios ganaderos son una base para tener una buena base forrajera. Hoy una pastura como de los últimos 3, 4, 5 años, nunca son baratas las pasturas. Implantar un lote de una forrajera promedio está alrededor de los $400 por hectárea. Es un cultivo agrícola, hay que atenderla y prestarle la misma atención que a un lote agrícola. Eso en relación a los buenos precios de la ganadería, siempre decimos, son caras hacer pasturas. Bueno, pero tomando la relación de precio de los animales y el novillo, viéndolo desde ese lado, hoy las pasturas están un 30 o un 40% hacer un lote de una pastura más barato que el año promedio. Entonces, por eso decimos, es un buen momento para hacer pasturas. Bien, y a propósito de esto que vos decías, Dante, el concepto que acabas de dar, que me parece importante, ¿no? Cuando uno implanta la pastura, el tratamiento, el cuidado, la dedicación, la inversión en la implantación de esa pastura es muy similar a veces a lo de una hectárea agrícola, ¿no? Con lo cual, y además esa pastura tiene que mantenerse en el tiempo, los 2, 3 años que pueda durar, en función de, bueno, de sacarle todo el provecho posible, ¿no? Y me parece que ahí hay un desafío importante para todos los ganaderos, ¿no? Por supuesto, es importante que el productor se asesore con su asesor de confianza, no comprar una semilla porque es barata o porque pintó el negocio, sino porque yo realmente necesito una pastura de alta producción en el campo. Planteo un lote que me va a durar 4 o 5 años como mínimo, y algunos lotes quizás hasta 10, puede ser un agropiro o festucas. Entonces, quiere decir que lo que tengo que hacer, más allá del costo, lo tengo que hacer bien. Tengo que plantear un buen antecesor, tengo que plantear un buen control de malezas, un buen plan de fertilización, y eso va a ser todo parte del éxito. Hacer una pastura, no la hago porque es barata, porque no lo es, pero teniendo en cuenta el buen momento de los precios ganaderos, por eso decimos, es un buen momento para, si me ayuda el clima, si tengo los lotes preparados, aprovechemos y hagamos forraje. Bien. En tu caso, que vos sos productor ganadero allí en Carlos Tejedor, contanos un poquito cómo es tu planteo y cómo, digamos, esto que estás contando lo podés llevar a la práctica, lo llevas a la práctica en tus lotes, con qué finalidad. No sé si haces cría, engorde, recría, ciclo Me completo. dedico a la actividad de ganadera, tengo un rodeo de cría. Los terneros se venden al destete, es un campo bien ganadero, sufre mucho las inundaciones. Sí. Este año estuvo jodido, principalmente por camino y los lotes bajos con exceso de agua. La realidad es que hoy el campo está con un casi 40% de pasturas perennes implantadas, de alrededor de estos valores, de entre $300 y $500 la hectárea. Se plantean pasturas a 4 o 5 años. La verdad que
hemos pasado el 22-23 con mucha sequía, sufrieron mucho las pasturas, y hoy, este año, estamos viendo la foto de que están con altísima producción, nos ha desbordado el pasto. Sí. Eso en toda la zona se ve así. La realidad es que nos damos cuenta que cuando uno hace pasturas y el clima acompaña, hay buenos valores de producción, y eso hace a buscar una ganadería más rentable. Claro. ¿Y qué pasturas, qué especies forrajeras funcionan bien ahí para las pasturas en esa zona? La mayoría de los tambos manejan alfalfas puras. El Sí. ganadero ya incluye gramíneas, que puede ser en su mayoría festucas, un poco menos pastobillo y un poco menos cebadilla. En los Bien. lotes medio pelo, que le decimos, que pueden sufrir alguna cuestión de clima, ya se empieza a manejar festucas y lotus, y si el lote es muy malo, agropiro con lotus. Pero predominan 4 o 5 especies, como en toda la Argentina. Tenemos Sí. suelos contactos, suelos donde sufren los excesos y la falta de lluvia, porque son ambientes pobres, de bajo fósforo, y bueno, tratamos de recomendar la mejor pastura en el ambiente que el productor tiene. Bien. Y a propósito de los productores, te cambio el sombrero, digamos, como titular de un comercio dedicado a la agronomía, a la venta de semillas, de agroquímicos, de productos veterinarios, se me ocurre también. ¿Cómo estás viendo la actitud del productor frente a este contexto, esta coyuntura favorable a la hora de ponerle fichas al negocio ganadero y mejorar su esquema productivo? El productor nunca le aflojó, siempre invierte, es muy fanático de mejorar genética. Le estamos tratando de inculcar que no le afloje con el plan forrajero, aprovechar estos años y mejorar las pasturas que sufrieron años atrás por clima o que no se pudieron implantar en algunos casos. El productor no le afloja, la verdad que es un año atípico por todo. La economía vemos que de a poco se va acomodando, los buenos precios ayudan, así que tratamos que el productor tenga el mejor asesoramiento y no le afloje con que una pastura parece cara y hoy la realidad es que no lo es. Bien. Dante, gracias por el tiempo, ha sido muy amable. No, a vos por el espacio, un abrazo. Un abrazo. Dante Garciandía, productor ganadero, también comerciante de una agronomía, digo bien, en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, pasada por AgroATP a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. El campo es alimento y el alimento es agrobioindustria. Los dos están acá, juntos en AgroATP. Información agroalimentaria apta para todo público. Con Gastón Guido. En AgroATP volvemos a ocuparnos de la actualidad del INTA, que esta semana, cortada antes de la Navidad, también tuvo información porque el gobierno, Secretaría de Agricultura y autoridades del INTA recibieron a los 4 presidentes de la mesa de enlace, las 4 entidades gremiales empresarias del campo, para mostrarles o indicarles cuál es la hoja de ruta que tienen respecto del INTA, que insiste el gobierno con una mayor reducción del INTA, venta de campos, reducción de regionales, retiros voluntarios. La única entidad que salió preocupada de esta reunión en boca de Andrea Sarnari, su presidenta que allí estuvo, fue la Federación Agraria Argentina. Y para hablar de este tema, cuál es la visión que tiene la Federación Agraria sobre esta situación y sobre el futuro del INTA, lo hemos convocado a Claudio Angeleri. Él es vicepresidente segundo del INTA, está en Valdés, partido 25 de mayo, donde tiene su campo, y además es un hombre que está vinculado a lo que pasa en el INTA porque ocupa por Federación Agraria una representación en el INTEA y en Argeninta, 2 entidades vinculadas al INTA en lo que es transferencia de tecnología. Claudio, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra, Spotify y YouTube en Internet. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte y de escuchar. Gracias a vos por el tiempo, el gusto también es nuestro. Bueno, ante este panorama del INTA, que ustedes ya lo vienen viendo con el gobierno, y esta nueva intención del gobierno de avanzar en estos recortes
¿Cuál es la visión que ustedes tienen del INTA? Y te lo pregunto específicamente a vos, Claudio, porque vos estás en alguna forma también desde adentro participando como representante de federación en entidades vinculadas al INTA, como yo explicaba recién. Sí, bueno, estoy como director de INTA Sociedad Anónima y como consejero de la Fundación Argeninta. La verdad que, bueno, preocupados y ocupados, ¿no? Ya desde hace 1 año y medio que estamos con este tema, un tema muy sensible y muy álgido, donde, bueno, se pudieron tener algunos logros con respecto a la autarquía, a la gobernabilidad del INTA. Vuelve el Consejo a trabajar. Y bueno, la reunión a que hacés mención vos, vino con una línea muy clara del gobierno de volver a tocar algunos temas que en algunos coincidíamos y otros no, pero entendemos que se va a resolver en las reuniones del Consejo del INTA, ¿no? Para eso es un consejo que está integrado por instituciones y se discutirá y se resolverá en ese seno, ¿no? Claro. Y a propósito de esto, Claudio, ¿en qué están de acuerdo ustedes respecto de la necesidad de un ajuste? ¿En qué creen que el gobierno se pasa de vueltas en el sentido de reducir? Pienso en las regionales, pienso en las agencias de extensión, pienso, no sé si también en el personal. ¿En dónde creen ustedes que está bien ajustar, mejorar, eficientizar y en cuáles temas piensan que el gobierno está equivocado en su visión? Bueno, depende del INTA que querramos, ¿no? Nosotros queremos ese instituto para el cual se conformó, que sea un instituto de investigación y desarrollo a nuevas tecnologías y genética. Ese es el instituto que nosotros queremos y bueno, eso es lo que nosotros proponemos en la discusión, ¿no? Con ayornamientos, con nuevas improntas. Para nada queremos una desregulación o desguace del instituto. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho para discutir, mucho para hablar en ese seno. Y bueno, el extensionismo, por ejemplo, que vos lo nombrabas, fue algo muy importante para los pequeños productores. Sabemos que no todos podemos ir a manos de un privado, sí. Y que muchas veces hemos escuchado del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que los impuestos vuelven al campo y este servicio, esta mano, ¿no es cierto?, que nos da siempre el INTA a los productores, creemos que también es financiado con la parte impositiva, con lo que aporta el sector agropecuario, ¿no? Entonces, digo, ¿no? El extensionismo es una cosa que nosotros no queremos discutir, lo que es el proyecto de agricultura familiar, que bueno, que hay que leerlo bien, no todos saben lo que es el proyecto original de agricultura familiar, los consejos regionales, las agencias, las experimentales, bueno, tendremos que discutir a ver cuál es la función, cómo están trabajando. Por supuesto que si en un momento dieron fruto y estuvieron a la altura de las circunstancias porque la herramienta servía, entonces no hay que desarticularla, sino que a lo mejor hacer ciertas modificaciones para poner más aún en valor lo que es el INTA para toda la Argentina, ¿no? No solo para el sector agropecuario, sino para toda la sociedad. Cada comida, cada prenda tiene tecnología del INTA, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, Claudio, vos decías, ante mi pregunta anterior, vos me decías, bueno, depende qué INTA querramos. ¿Ustedes tienen claro o tienen idea qué INTA quiere el gobierno y qué INTA quiere la Federación Agraria? Por el caso, porque estamos hablando contigo, ¿son INTAs similares o son INTAs muy distintos los que ven ustedes y lo que puede pretender o creer que hace falta el gobierno para el INTA? No, nosotros, como te decía, queremos un INTA ayornado, con mayor presupuesto, mayor investigación. El gobierno tal vez quiera recortar en algunos aspectos por la situación económica, y que bueno, también pone
en la discusión tierras improductivas, que eso no existe en la Argentina, todas las tierras son productivas, algunas de menor grado y otras con más valor productivo, pero no hay en realidad tierras improductivas, ¿no? Ahora, hay que hacer un estudio que nosotros hemos hecho llegar al gobierno de las tierras que están en manos de los interregionales y de las experimentales, y bueno, ahí hay una cantidad de hectáreas que el gobierno propone, alrededor de 42.000 hectáreas, de que tienen intenciones de sacar a la venta. Bueno, eso está en estudio. Opinamos que hay tierras que no se pueden vender porque están donadas con cargo. Hay que ver qué se hace. Eso va a llevar mucho tiempo de estudio. Logramos las entidades, ¿no? No solo Federación Agraria, las entidades, prolongar el tiempo hasta abril para esta nueva discusión y ir estudiando cada caso en particular. Va a llevar mucho tiempo. Si el gobierno pretende que de un día para el otro estas cuestiones se resuelvan, la verdad que nosotros ahí no estamos de acuerdo y lo vamos a plantear en el Consejo, ¿no? Bien. Claudio, gracias por el tiempo, ha sido muy amable, te deseo un buen 2026 y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, gracias por el contacto, felicidades para vos también y para toda la audiencia. Hasta pronto. Era Claudio Angeleri, el vicepresidente segundo de Federación Agraria Argentina, pasada por AgroATP y lo hacía a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público, con la conducción de Gastón Guido. Entre las novedades que este 2025 tuvo en materia de tractores, de maquinaria agrícola, es la llegada a la Argentina de la marca alemana Fendt, una marca muy conocida en el mundo, sobre todo por tractores y maquinaria de gran porte, que ya está en la Argentina de la mano de AGCO, la corporación internacional que está instalada en el país con otras marcas. Y para hablar justamente de la llegada de Fendt a la Argentina, lo hemos convocado a Emiliano Ferrari. Él es gerente senior de ventas de Valtra y de Fendt y tiene la gentileza de darnos unos minutos de su tiempo. Emiliano, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra, Spotify y YouTube en Internet. ¿Cómo estás? Hola Gastón, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Gracias Bien. por este espacio. A vos por el tiempo y por la posibilidad de charlar contigo de esta novedad, esta noticia en materia de maquinaria del 2025. Bueno, contaros cómo llega Fendt a la Argentina y por qué AGCO decide en este año 2025, que ya está terminando, lanzar la marca en nuestro país. Bueno, a ver, la marca, como bien decís, es parte del grupo ya hace mucho tiempo y este año la marca a nivel global cumple 95 años y se ha plasmado o se ha planteado ya hace algo de 10 expandirse alrededor del mundo. Cuando ve uno un poquito la historia de los últimos años, Fendt comenzó arribando a Estados Unidos, después fue para Canadá, para después seguir expandiéndose para el sur, y así como llegó a Brasil ya hace varios años, en 2019, después tuvo una expansión para Paraguay, es uno de los países que me toca trabajar también, y por último, no menos importante, dejamos para este 2025 Argentina. Es decir, es un plan que estuvo diseñado hace un largo tiempo. Entenderás que las empresas como AGCO multinacionales los planes los hacen con bastante anticipación y dentro de ese recorrido tenía Argentina dentro de sus planes claramente, sobre todo por lo que es Argentina a nivel agro. El día que hicimos la presentación ahí hicimos un poco de números y la verdad que cuando presentás los números de Argentina en una conferencia y sobre todo a nivel, cuando lo presentás a gente de afuera, da un orgullo grande ver lo que es Argentina en todos los cultivos, no solo en producción, sino también en exportación, y ahí un poco es la respuesta de por qué Argentina, ¿no? Sí, claramente. Yo tengo la imagen, por ahí es una imagen no del todo precisa, pero me corregís, de que los tractores Fendt son tractores muy grandes, de gran porte, de mucha potencia, de muchas hectáreas. Si esto es así, no estoy equivocado, ¿por qué están en el país? ¿Ven una posibilidad de
venderle estos equipos a grandes empresas, a grandes campos, que hay mucha tierra por trabajar? Bueno, a ver, a nivel global, Fendt tiene un portfolio amplio. Cuando Ajá. uno va a Alemania o a Europa, Fendt tiene un portfolio en distintos caballajes y potencias. Ujú. Pero sí es verdad, como vos bien decís, que cuando venimos acá a la región, nosotros desembarcamos con lo que es principalmente alta potencia. Entonces ahí vas a ver que, bueno, presentamos el tractor en la línea 700, 900, son tractores que comienzan en los 250 caballos para arriba, y ahí donde uno puede ver, sí, como vos decís, la potencia de Fendt, que cuando analiza los datos de Argentina, perdón, cuando uno analiza Argentina, y ahí donde hicimos esta tarea previa que te decía en la pregunta anterior, se da cuenta el potencial, ¿no?, que tenemos. Potencial en cantidad, no solo en tamaño de país, sino también en la incorporación de tecnología que tiene el productor argentino. Por eso no solo diría que son tractores, en el caso de los tractores grandes, sino también tecnológicos, y desembarcamos acá obviamente por el potencial que vemos. De vuelta, no solo en extensiones de tierra, Ujú. sino también en cómo el productor argentino le gusta trabajar, le gusta incorporar tecnología. Mira, Ajá. cuando nosotros empezamos a hablar de Fendt, hay algo que a mí que me sorprendió mucho. Sí, Cuando hablas con los clientes, conocían un montón de Fendt por haberlo visto en Brasil los últimos años, pero por sí. también haber viajado mucho a la feria en Alemania y Ahí haberlo está. chusmeado. Es decir, el productor Claro, argentino siempre está mirando a ver lo que no tiene y cómo poder traerlo para incorporar tecnología y ser más eficiente. claro, claro. Y a propósito de esto, ¿qué novedades o diferencias tecnológicas tiene Fendt con otros equipos de la competencia? Bueno, te nombro algunas, Ujú. por lo menos que yo considero más importantes. En lo que es tractor, nosotros tenemos Sí, lo que es la transmisión Vario, que es una ajá, transmisión, como yo digo, inteligente o robotizada de una manera que lo que hace es que utilice la potencia en cada cubierto de rueda en función a la necesidad del campo. Es decir, esa transmisión va leyendo la necesidad que tiene el tractor en distintas circunstancias y de esa manera le va exigiendo potencia, y esto lo que hace, primero, un trabajo mucho más eficiente, y por otro lado, un ahorro de combustible, que ahí viene la segunda parte. Tenemos un motor netamente o totalmente eficiente en lo que es combustible, también por este sentido. Una de las cosas que me sorprendió cuando tuve la posibilidad de manejar los tractores Fendt es que son tractores que no hacen ruido. No tiene el motor, no tiene un ruido estresado. ¿Por qué? sí, Por esta combinación de transmisión y motor, hace que sí, trabaje entre las 1100 y 1400 vueltas. Entonces sí, el motor siempre va en una situación muy, muy, muy tranquila, y eso sí, sí. permite un ahorro muy grande de combustible. Bien, bien, bien. Además de tractores, han presentado, y creo que también están en la Argentina, pulverizadoras y cosechadoras de la marca de Fendt. Sí, las cosechadoras nosotros, como se las conoce, las cosechadoras Ideal, que son particularmente negras y por eso llaman la atención. Presentamos la Sí, clase 7, 8 y 9 con cabezales de 45, 50 y 55 pies. ujú, La verdad que ahí estamos muy contentos. También la cosechadora es una cosechadora de doble rotor, de gran porte. Es una sí, cosechadora con un nivel de automatización muy grande, y sobre sí, todo lo que hace foco, no solo una vez grandes potencias, grandes cabezales, pero también lo que hace mucho foco es en el cuidado del grano. Cuando ajá, un productor recolecta o cosecha algo, no solo lo que termina vendiendo es peso o volumen, sino también termina vendiendo la pureza y la limpieza del grano y cómo fue sí, tratado por el equipo. Entonces, es otra de las cositas que las cosechadoras Fendt vienen a ayudar. Y no sí, quiero descuidar ni dejar de decir que creo que es algo muy bueno para todos, de que las cosechadoras tienen la posibilidad, tanto en clase 8 como en clase 9, sí. de traer orugas de fábrica. Ah, Entonces, la bien, verdad que es algo muy bueno, innovador para Argentina, y creemos que por un tema de movimiento entre campos y por un tema climatológico, muchas veces cómo está el sí, piso, eso va a ser algo claro. muy, muy bueno para el productor. Sí, claramente, claramente. ¿Los equipos que llegan a la Argentina son todos de fabricación alemana o se fabrican en otros lugares del mundo? Bueno, estos últimos, las cosechadoras, veníamos hablando en Santa Rosa, Brasil.
Ajá. Lo que son las pulverizadoras que también me has consultado Ujú. en Jackson, Estados Unidos, y Sí. lo que son tractores, sí, en Alemania, en la fábrica McDoverdorf. Ok, ok. ¿Y cómo estás viendo en tu rol, bueno, ahora gerente senior de Fendt, pero vos venís trabajando con la marca Valtra ya hace bastante tiempo? ¿Cómo estás viendo el mercado de los tractores y de la maquinaria en general, pero específicamente de los tractores, que es un poco lo tuyo, en este 2025 y lo que ha pasado, ya termina el año, y la proyección que ven para el año que viene? A ver, el 2025 fue un año, ya veníamos un 2024, un año bastante atípico a los que veníamos viviendo. Me parece que claramente tenemos la incorporación en primer lugar, de mucha maquinaria importada, pero por otro lado teníamos alguna modificación en lo que es la parte de impuestos y tasas. Entonces fue un 24 donde creo que se empezó a reconfigurar este mercado agrícola para pasar a un 2025 ya donde estaba un poquito estabilizado y las reglas de juego bastante claras, donde los precios claramente fueron a la baja y hubo unas rentabilidades mucho más ajustadas en todo lo que es la cadena. Me parece que este 2025, dentro de esa reconfiguración, nos desafió durante todo el año el tema de financiamiento, tanto en dólares como en peso. Hubo tasas que fluctuaron durante mucho tiempo a la alta, después, ahora sobre el final del año, pareciera que se están acomodando, están yendo a la baja. Entonces creo que eso fue un desafío tanto de nosotros como terminal para ofrecer, como también para el cliente a la hora de comprar, cómo se, cómo se situaba e intentaba buscar la mejor opción de compra, no solo de vuelta en precio, sino en financiamiento. Entonces Ujú. este 2025 creo que fue un año, como te diría, yo cuando me preguntaba muchas veces, me hacía acordar mucho al 2008, 2009, donde fue un Sí, mercado que estaba explosivo, que había necesidad de compra, había muchos jugadores, sí, pero que claramente las rentabilidades fueron un poquito más o mucho más finas para todos en esta cadena. Pero yo claro, soy claro. optimista porque creo que uno de los factores principales que me parece que tenemos que tener en cuenta, y a pesar de que los últimos años no fueron buenos, este y lo que viene para adelante creo que van a ser buenos, es el clima. Claro, Recordad que venimos de 3 años bastante de, malos de de clima, sequía, sí. de sequía que golpeó mucho, porque uno a veces habla del precio, del grano, pero el clima es fundamental, porque Claro. una campaña de seca o 13 días como nos tocó pasar, Ujú. terminan siendo durísimas a nivel rentabilidad Sí, para sí, toda la cadena, y ahí ya no pasa al segundo plano el precio y la financiación, ¿no? Se disminuye sí. mucho los ingresos de nuestros clientes. Entonces me parece que este año, como viene terminando, las novedades que estamos teniendo en trigo, o por lo menos nosotros, ahí te hago una Sí. combinación con Fendt, estamos probando las máquinas Ideal en el campo, Ahora y mismo. ahora mismo están llegando los Sí, videos, por ejemplo, en trigo, lo que están levantando es terrible la sí, cantidad de kilos que se están levantando por hectáreas, o muy por sí, encima del promedio. Entonces, eso es una buena sí, sí, noticia, creo, sí, porque los claro. clientes yo siempre digo lo mismo, hay dos factores, ¿no? El económico, que levantan más, y también el Sí, psicológico y anímico que tenemos todos nosotros, que sí, eso nos da mucha más fuerza para seguir y ya imaginarnos una campaña de gruesa mucho mejor, y apostar más, e invertir seguro, más, no solo en equipos, sino en producir de otra manera, mejor, tener más seguro, superficie. Entonces, seguro. todo eso creo que es lo que yo por lo menos soy optimista en lo que viene para adelante, pensando en Sí, el clima, que es nuestro principal eh, aliado, pero también es algo que no podemos manejar. Entonces nos genera esa dicotomía de siempre seguro, estar en seguro. expectativa. Perfecto. Última pregunta y te le pido una respuesta bien cortita. La mayor apertura del gobierno a nivel importaciones, ¿no? Ustedes son una empresa que traen habitualmente equipos de afuera, pero es la apertura del gobierno y el hecho de que también se permita el ingreso de maquinaria usada, que no sé en qué cantidad está ingresando, pero al menos está permitido. ¿Es bueno, es malo? ¿Le trae ruidos al mercado? ¿Cómo lo ven desde ACCO, desde Valtra, Fendt? A ver, nosotros en general, pensá que, como te decía, Fendt 95 años, y si cuento las otras marcas del grupo, no sé Sí, cuántos. Entonces, en sí, definitiva, para nosotros siempre el desafío es ir adaptándonos a las distintas vicisitudes del mercado. Para ujú, nosotros, de acá para adelante, una de las cuestiones y lo que viene sucediendo, cuando sí, ponemos el punto de vista del cliente, lo más importante, ya sea maquinaria usada, oriental, fabricada en sí, Argentina, traída de afuera, es la postventa.
lo más Ajá. importante, porque en definitiva es la relación que vos generás con el cliente a largo plazo. Sí, claro. De vuelta, te hago un pequeño paréntesis con Fendt. Sí, Estamos lanzando Fendt con 3 años de garantía. Entonces, sí. eso me parece que es lo que nosotros tenemos que hacer bien la tarea mirando al Ujú, cliente. Pues el cliente tendrá la opción y me parece bárbaro. Yo como consumidor, todos somos consumidores de un montón de cosas. Me parece sí. bárbaro tener las opciones distintas y poder elegir dentro de un menú, cuanto más mejor. Pero Ujú, nosotros, por ejemplo, como Fendt, ¿cómo nos presentamos? Vas a tener un sí. montón de ofertas, pero si elegís Fendt, vas a elegir, por un lado, tecnología, productos de innovación, y por otro lado, te vamos a dar 3 años de garantía para que tengas la tranquilidad de que te vamos a acompañar durante Ujú, todo ese tiempo y ante cualquier problema que tengas vas a estar cubierto por la fábrica. clarísimo. Emiliano, gracias por el tiempo, ha sido muy amable. Bueno, un feliz 2026 para vos y para toda la gente de ACCO Valtra Fendt. Y bueno, seguiremos en contacto. Te mando un gran saludo. Gracias, Gastón, felicidades para vos, te mando un fuerte abrazo y gracias por siempre estar acompañándonos. Al contrario, hasta cualquier momento. Era Emiliano Ferrari, el gerente senior de ventas de Fendt y de Valtra, pasada por Agro ATP a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos Agro ATP. En AgroATP te contamos historias que se suceden más allá de la góndola del supermercado y del mostrador de tu almacén por Radio Chacra. Últimos minutos de Agro ATP de hoy para contarte que Molinos Agro inauguró la expansión de la capacidad de molienda de girasol en su complejo industrial de San Lorenzo, Santa Fe. La inversión asciende a $12 millones y permitirá alcanzar una capacidad de molienda de girasol de unas 500.000 toneladas anuales, posicionando a la compañía con una participación superior al 10% del procesamiento anual de girasol en la Argentina. La puesta en marcha de esta ampliación está prevista para enero próximo, coincidiendo con el inicio de la cosecha 25-26 de girasol, que presenta una gran superficie sembrada con cultivos en muy buenas condiciones. En la planta San Lorenzo, Molinos Agro integra la molienda de oleaginosas, soja y girasol con el puerto San Benito, donde se embarca el 90% de sus ventas al exterior. El complejo cuenta además con capacidad para procesar más de 5 millones de toneladas de soja por año, para exportar 2 millones de toneladas de cereales, maíz y trigo, a la que se suma ahora el procesamiento de 500.000 toneladas anuales de girasol. Además, la compañía también dispone de acuerdos que permiten una capacidad de producción de biodiesel en torno a las 300.000 toneladas anuales. Esta inversión se suma a los más de 70 millones de dólares desembolsados en los últimos años para ampliar la capacidad de almacenaje y mejorar la infraestructura portuaria para exportar cereales. En este sentido, Molinos Agro proyecta nuevas inversiones y ampliaciones de almacenaje sobre terrenos frente al río contiguos a la planta San Lorenzo recientemente adquiridos, con el objetivo de maximizar el uso del espacio disponible con fines productivos. Hasta aquí la información, hasta aquí las noticias. Este es el momento de nuestra despedida. No sin antes agradecerte a vos por habernos acompañado, a Radio Chacra por el espacio y a José Luis García Britos por la puesta al aire de cada semana. La música de nuestra despedida, la música de hoy, es de película. Nos vamos a ir con el tema de cierre del film musical Fama, una película estadounidense del director Alan Parker de 1980. El guión del film relata las historias de jóvenes artistas que se forman en un instituto de arte de Nueva York y que quieren triunfar en el canto, el baile y otras disciplinas artísticas. Su título, el de la canción que vamos a escuchar, es I Sing About the Electric, y su letra está inspirada en un poema del poeta estadounidense Walt Whitman que celebra la vitalidad humana y la conexión entre cuerpo y alma. La canción, interpretada por Irene Cara, entre otros cantantes, funciona como un himno triunfal con el que cierra la película. Nos vamos entonces con el tema final de la película Fama de 1980, I Sing About the Electric. Disfrútalo, pasala bien. Te deseo que esta semana y en todo 2026 tengas serenidad y fortaleza de espíritu. Gracias por este año compartido. Nos tomamos una pausa. Feliz año nuevo. Hasta el año que viene. Chao.
sing the body electric. I glory in the glow of rebirth, creating my own tomorrow, when I shall embody the earth. And I'll serenade Venus, I'll serenade Mars, and I'll burn with the fire of 10 million stars. And in time, we will all be stars, yeah. Ooh, yeah. Esto fue AgroATP, historias de la comunidad agroalimentaria para saber cómo se produce lo que Argentina come y exporta. Un viaje periodístico radial por las geografías productivas del país para conocernos más entre nosotros y tender puentes entre campo y ciudad. AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público, con Gastón Guido por Radio Chacra.